Vamos a empezar, porque recién decía el presidente Juan Brugué sobre los objetivos de esta ley. Estamos planteando para el periodo 2018-2020 incrementar en 2 millones las actuales conexiones de Internet para llegar a las escuelas, a los hogares y, en definitiva, para que todos los ciudadanos en la Argentina, no importa el lugar donde vivan, tengan Internet de banda ancha, alcanzar los 20 megas de acceso a Internet fija como velocidad promedio en el país y una cobertura y calidad de servicio 4G para llegar al 100% de cobertura en el país. Por supuesto, lo que se persigue es la inclusión digital y romper con la brecha y mejorar la competitividad entre las TICs. Breve descripción del escenario. En el impacto económico del sector podemos pensar en que representa el 2,7% del Producto Bruto Interno y que genera alrededor de 78.000 empleos directos. ¿Cómo está compuesta entonces nuestro mapa de la conectividad? ¿Cómo es el escenario de las telecomunicaciones en la Argentina en las distintas plataformas? Bueno, tenemos en telefonía móvil 60 millones de líneas activas, 35 millones de esas líneas corresponden al sistema prepago y el 25, es decir, 25 millones de líneas, el 42% al sistema postpago. En cuanto al despliegue de infraestructura en la Argentina, estamos por ahora cubriendo con la tecnología de 4G. Ustedes saben que ya tenemos que hablar de desarrollo 5G y de incipientes experiencias en el mundo. Nosotros estamos ahora con un buen nivel de despliegue del 4G, 23 millones, casi 24 millones de líneas tienen esta tecnología y es el tercer país de la región con más acceso a 4G. Tenemos un nivel de penetración de 58% de 4G y 19.000, casi ya a esta altura, casi 20.000 radiobases de 4G desplegadas en todo el país. Pero vamos a mirar un poquito la evolución. Fíjense que cuando se inició la gestión del ENACOM, teníamos un universo de 7.600 radiobases desplegadas en el país y ahora estamos llegando ya en este primer semestre del 2018, es decir, en este primer semestre pasado, 19.710 radiobases desplegadas, lo que habla de una aceleración de la infraestructura de despliegue, el despliegue de infraestructura. Ahora, Internet móvil entonces sobre las líneas de 4G, y tenemos que hablar entonces que han cambiado también los hábitos de consumo y ya la telefonía 4G no es solo para hablar, sino también es para el acceso a Internet y por eso tenemos que medir estos valores. En cuanto a la penetración de Internet móvil, podemos hablar de un 69% de penetración en el país y un tráfico de datos móviles por usuarios de alrededor de 10.000. ¿Cómo medimos la velocidad entonces de 4G? Tenemos una velocidad de 12,53 megas que se acerca bastante, si vemos el siguiente detalle, se acerca bastante al promedio de velocidad de Internet fija. Y como les decía antes, podemos ver en este cuadrito, en la izquierda, que los hábitos de consumo de la gente están cambiando y que ahora hay mucho más acceso a Internet desde los teléfonos celulares que desde la Internet fija. Si se fijan, en el año 2012 teníamos un 82% de accesibilidad de Internet por las plataformas de PC y un 2,2% en plataformas móviles. Sin embargo, la ecuación se revierte y en marzo del 2017 ya el 51% accede a Internet a través de Internet móvil. Esa accesibilidad a Internet de estos 8 millones de accesos de banda ancha fija, 59% de los hogares argentinos conectados de banda ancha fija, vuelvo a repetir, y 13 megas de velocidad promedio, se establecen en una, digamos, proporción de cómo es las plataformas de conectividad distribuida en el siguiente gráfico. 44% de la Internet fija es a través de las redes de telefonía de ASLL,
El cable módem tiene un 49% de los usuarios y las redes de nueva generación, es decir, fibra directa al hogar, solo el 2,7%, con lo cual esta ley habla de esto también, ¿no? Incrementar el despliegue y el desarrollo de redes de nueva tecnología, es decir, fibra directa al hogar. En cuanto a Wi-Fi o acceso sin infraestructura de cable, tenemos el 2,5%, y Internet satelital y otros solo el 1,2%. ¿Cómo estamos en relación a la región? Bueno, en relación a la penetración de banda ancha fija en América Latina, somos el segundo país de la región, tenemos 18% en comparación con Uruguay, que tiene 27%, y en relación a otros países más desarrollados, por supuesto, tenemos mucho que incrementar. Estos objetivos y este escenario en cuanto a la infraestructura y al despliegue de nuestras redes de telefonía móvil se complementan entonces ahora, y se los queremos comentar, con una serie de medidas que se vienen tomando para mejorar el sector y promover la competencia en este ecosistema de las TICs para que además de la inversión privada necesaria para desarrollar nuestras redes y nuestra capacidad de conectividad al máximo, los que inviertan sean operadores de distinto tamaño, con distintas escalas, en toda la geografía, apoyados a través de distintas políticas regulatorias. Entonces, primero les quiero comentar que desde el año 2016 hemos entregado 1.160 licencias de TICs, de las cuales 1.065 son proveedores de ISP, es decir, 1.065 actores que proveen Internet en el país de distinto tamaño y en distintas regiones. Y se complementa entonces esta política de promoción de la competencia con una regulación muy importante que nos dimos durante el año 2017, que fue la reglamentación de las licencias de operador móvil virtual. Es decir, que a todos estos proveedores de Internet, cooperativas, pymes y operadores de distintas regiones del país, se les permite a través de esta regulación poder prestar telefonía móvil con infraestructura que subalquila, digamos, a los operadores de telefonía móvil. Esto favorece además de la competencia la posibilidad de que todos puedan avanzar hacia la convergencia y prestar cuádruple play. Fue necesario entonces agilizar los procesos y se trabajó en conjunto con la Secretaría TIC, es decir, con el secretario Héctor Huisi, en la necesidad de actualizar la regulación, y se dictaron varios reglamentos para facilitar las licencias y promover la aparición de nuevos actores en el universo de las TICs. Entonces nos dimos un reglamento de licencias simplificadas, un reglamento de interconexión para fijar reglas claras entre los operadores para promover la interconexión y la utilización de las redes, el reglamento de operadores móviles virtuales, un reglamento de calidad y de servicio que impacta muy favorablemente en los parámetros de satisfacción al usuario, un régimen nuevo de portabilidad numérica que permite que hoy cualquier usuario de cualquier operador pueda mantener su número telefónico migrando de empresa en 24 horas, un reglamento nuevo de usuarios y también en regulación de uso del espectro hemos avanzado en darnos un reglamento para las frecuencias de uso compartido. Esto tiene que ver con las nuevas tecnologías, con IoT, Internet de las Cosas y con el aprovechamiento del espectro para las nuevas prestaciones. Una regulación que aprobó la Secretaría TICs para poder usar la banda de 450 MHz. Esto es muy importante porque estamos hablando de Internet rural y la importancia de poder utilizar esta banda para estos sectores que a veces están muy distantes y que es difícil de conectar. Y un reglamento de redes comunitarias, que este es un reglamento que dictamos hace muy poco en la última reunión de directorio del ENACOM, que establece la posibilidad de tener licencias de redes compartidas en poblaciones muy alejadas, donde sean
los licenciatarios, por así decirlo, operadores que no son ni SP ni son empresas telefónicas, pero que se asocian entre la comuna o entre el poblado alejado para poder recibir internet por cualquiera de las vías y distribuirlo a través de Wi-Fi. En localidades rurales esto es una innovación muy importante y está dentro de los parámetros de lo que se trabaja en la CITEL. Ustedes saben que Argentina preside actualmente la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. También estamos con una participación muy importante en la OIT, con un candidato que es el subsecretario de Telecomunicaciones, Oscar González, próximo ahora a definirse esto en la asamblea en Dubái de la OIT. Y en la OCDE, entonces, este tipo de regulaciones van a la vanguardia de lo que se está haciendo en otros países en materia de conectar a los no conectados, de poder llegar en un país como el nuestro, en poblaciones donde por distancia y por geografía es muy difícil conectar con fibra óptica o con otra tecnología. Estas herramientas son muy útiles para eso. Bueno, brevemente les comento porque esto es algo que estuvo esta semana en la agenda y también tiene que ver con las mejoras de la conectividad en la Argentina, porque mejora el funcionamiento del ecosistema móvil y porque es una política muy importante para la seguridad de los usuarios. Hemos trabajado junto con el Ministerio de Seguridad en una política de bloqueo de terminales robadas y de nominativizar los celulares. De paso, les comento, mañana vence el plazo para mantener la línea activa llamando al asterisco 234 numeral, así que si no lo hicieron, les recomiendo hacerlo. Tenemos casi el 70% del parque prepago de los celulares en nuestro país nominados. Esto es muy importante. También es una experiencia que dentro del conjunto de los países de la región es inédita. Queremos que ningún celular en la Argentina sea anónimo y estamos trabajando para que en conjunto con las operadoras telefónicas pronto tengamos el 100% del parque prepago nominado. En materia de, les decía, de accesibilidad, de trámites y de simplificación y desburocratización del Estado, es muy importante lo que se hizo porque gracias a estas políticas se pudo también acelerar el otorgamiento de licencias. Tenemos un portal de datos abiertos donde pueden encontrar toda la información que aquí les dejo, pero también hay operación de mercado, hay información de mercado, hay indicadores, hay estadísticas, hay comparativos para que los ciudadanos puedan tener claro los derechos y los servicios, pero también para que estos operadores, sobre todo los pequeños, los que no tienen la accesibilidad a los grandes mercados o a regulaciones complejas, puedan tener aquí información para la toma de las decisiones y mejorar la competitividad. En cuanto a políticas de conectividad, esto lo voy a pasar muy brevemente porque seguramente ustedes conocen porque han trabajado durante todo este año en la comisión el seguimiento de estas políticas de conectividad que lleva adelante el ex Ministerio de Modernización, ahora Secretaría de Gobierno de Modernización, a través de la utilización del Fondo de Servicio Universal. Hemos destinado como prioridad la conexión de toda la Argentina y para eso entonces, a través de distintas iniciativas como la culminación de la red troncal de fibra óptica, poder llegar a conectar más de 1.200 localidades. Ya tenemos iluminadas 34.000 kilómetros de fibra óptica. Llevamos 4.200 millones invertidos del Fondo de Servicio Universal y la siguiente etapa de la REFEFO, es decir, de la Red Federal de Fibra Óptica, va a involucrar otros 550 nodos. Iluminados quiere decir que la red estaba construida pero estaba apagada. A partir de está funcionando, iluminada, operando, funcionando, perdón. Ahora seguramente Héctor cuando... Muy bien. En cuanto a la utilización de los fondos del Servicio Universal, como les comentaba, hemos ampliado
la serie de créditos para justamente llegar aquí con la red federal de fibra óptica. Vamos hacia la infraestructura pública, es decir, ATSAT es la que construye la red troncal, es la que genera la conectividad, y a partir de esa iluminación, como decíamos recién, de la fibra, distintos operadores, pequeños y medianos, son los que tienen que llevar adelante la construcción de la conexión de la última milla, es decir, llegar al hogar de los ciudadanos. Y para eso es importante que quienes puedan generar y terminar esa conectividad de última milla sean aquellos actores pequeños del interior del país que es a los que queremos promover y a los que les facilitamos las herramientas para que puedan competir. Entonces, tenemos una línea de créditos de aportes no reembolsables. Hasta ahora se dio en localidades de hasta 2.500 habitantes, y a partir de este año estamos ampliando esa posibilidad con concursos abiertos a localidades de hasta 10.000 habitantes con 30 millones de proyectos, y ya tenemos presentada una cantidad importante que pensamos otorgar antes de fin de año. También en cuanto a infraestructura pública, mencionamos las redes educativas digitales. Esto podemos darles más información para pasarlo rápidamente. La entrega de tablets a adultos mayores, donde a través de los municipios ya hemos llegado a 9 localidades, hemos destinado 130 millones de inversión y ya llevamos 100.000 tablets entregadas en todo el país: Mar del Plata, Paraná, Buenos Aires, Salta. Vamos a ampliarlo para el año que viene también, porque creemos que la conectividad a esos sectores más vulnerables, donde no llega la conexión, es importante generarlo, no solo porque puedan conectarse, sino también para la capacitación, y por eso a partir de la Secretaría de Modernización se integraron todos estos programas y se trabajan en conjunto. Y Internet satelital, que ya tiene 42.000 beneficiarios, 115 localidades, Internet satelital en aquellos lugares donde, como les decía, es difícil llegar con la infraestructura de fibra, se llega con un enlace satelital y a partir de ahí la conexión es con Wi-Fi. Y se complementan entonces ahora con anuncios que hizo el presidente la semana pasada por una línea del Fondo de Servicio Universal destinada a créditos a través de entidades financieras públicas, el Banco Nación y el BICE, donde a través de esta serie de créditos a las pymes y microempresas vamos a destinar 500 millones por línea, hasta 20 millones por proyecto, con las siguientes características: son créditos hasta 5 años. El ENACOM, a través de los fondos del Servicio Universal, subsidia la tasa para que sea una tasa más atractiva y fomente la inversión. También estas políticas de conectividad se complementan con el Plan de Escuelas Rurales y con la Estrategia de País Digital, que, como les decía, engloba a partir de la Secretaría de Modernización no solo las políticas de conectividad, sino también herramientas para la capacitación, para la formación de los ciudadanos en el uso de Internet y para el aprendizaje virtual, con programas que van desarrollándose en toda la geografía de nuestro país y que llevan gran parte de la población capacitada. Tenemos 3.480.000 asistentes, tenemos puntos digitales, 393 en todo el país, 538 puntos de Wi-Fi gratuito, y el programa Radar, que montado sobre esta infraestructura de conectividad, lo que hace es fomentar la alfabetización digital, generar habilidades digitales y ya llevamos entonces en este año más de 186.000 personas capacitadas. Bueno, hasta aquí es un poco el diagnóstico, las políticas de fomento de conectividad, y le daría la palabra al secretario Héctor Huisi para que comente entonces los principales aspectos de la ley y la política de espectro, que también seguramente resulta interesante. Bueno, muchas gracias. Entonces, seguimos con
El secretario de Tecnología de la Información y de Comunicaciones, Héctor Huiz. ¿Ahí va? Ahí está. Ahora estamos. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a diputados, diputadas y público presente. Permítame, antes de empezar, o continuar, mejor dicho, con esta presentación y teniendo en cuenta la particular fecha del día de hoy, saludar a todos los justicialistas en su día. Yo no soy justicialista, pero soy respetuoso de todos los partidos políticos, así que me parecía justo saludarlos en su día. Bueno, antes de entrar en lo que es el texto del proyecto aprobado con el Senado y conforme la distribución de tareas que hicimos con Silvana, vamos a comentar un poquito este tema del espectro, que es uno de los aspectos que trata este proyecto de ley, particularmente su artículo 3. En primer lugar, acá lo que estamos viendo es una situación de cómo es la atribución de espectro para servicios móviles en la Argentina comparado con otras regiones, comparado en un caso con la Unión Europea y en otro con Latinoamérica, donde en la asignación efectiva hay una distinción entre el espectro que está efectivamente atribuido para un servicio y el que está efectivamente asignado. En el caso de la Argentina, hoy tenemos atribuidos 570 MHz para ser preciso, o 580 para servicios móviles, pero tenemos atribuida una cantidad inferior que está en el orden de los 490, de los cuales, como ustedes saben, producto de la fusión entre Telecom y Cablevisión, una parte tiene que devolverse, así que efectivamente el espectro en utilización es bastante menor. Las proyecciones de demanda hacen que necesariamente tengamos que continuar atribuyendo espectro. Cada día la cantidad de tráfico que va por los celulares, particularmente por el incremento del tráfico del video, hace necesario que se robustezcan las redes. Hay dos formas básicamente de incrementar la capacidad de las redes. Una es mediante mayor despliegue de infraestructura. Eso en algún momento, y particularmente en las ciudades que tienen mayor densidad poblacional, tiene una limitante en razones técnicas, físicas, y en ese caso se necesita otorgar obviamente más espectro. Acá tenemos cómo evolucionó en la Argentina la atribución de espectro desde fines de la década del 80, cuando aparecen los servicios móviles introducidos en 1988, con prestación efectiva de servicios a partir de 1989. Durante los primeros años tuvimos 50 MHz atribuidos para esto. Después, casi sobre el final de la década del 90, se incorporaron otros 120, se pasaron a 170 en total. Durante prácticamente 15 años esta cifra no se modificó. Hasta yo diría el año 2005-2006 acompañamos la tendencia en la región y recién en el 2014, a través de la licitación de las frecuencias para los servicios de comunicaciones móviles avanzadas y 4G, se hizo una nueva atribución de espectro que nos llevó a 380 y después hace poco más de un año a los 580 que había mencionado, y la perspectiva es llegar en el 2020 a 950 MHz efectivamente atribuidos y asignados, de modo de acercarnos a las recomendaciones que en la materia tiene la OIT, que todavía no vamos a alcanzar porque para ese año ya están previendo un mínimo en Latinoamérica de alrededor de 1.200 o 1.300 MHz de espectro, aunque por supuesto, como decía antes, esto también depende de la banda de frecuencias que se atribuya y obviamente la cantidad de infraestructura que se despliegue. Entrando ahora sí a la estructura de la ley, básicamente esta ley, conocida como ley corta, que nosotros hemos llamado originalmente Ley de Fomento del Despliegue y Competitividad, del Despliegue de Infraestructura y Competitividad en los Servicios TIC, aborda la disponibilidad de 3 instrumentos con un objetivo que no es otro, como se dijo aquí, que mejorar
la calidad y la cantidad de los servicios que tienen a disposición todos los usuarios de la Argentina, logrando precisamente cubrir el 100% del territorio con servicios de calidad a precios accesibles, y para eso nos parece importante disponer de los instrumentos de política pública que esta ley plantea. El primero tiene que ver con facilitar el despliegue de infraestructura a través de la compartición de lo que se llama infraestructura pasiva. La infraestructura activa es la que permite efectivamente la transmisión de comunicaciones. La pasiva es la que le sirve de soporte. Básicamente estamos hablando de ductos, postes, torres para la instalación de antenas, en tanto que lo que es electrónica, como decíamos hoy, es lo que permite la transmisión, o lo que es la fibra óptica iluminada, es lo que permite la transmisión. En este caso lo que se trata es de fomentar la compartición de infraestructura de modo tal de facilitar el despliegue. Una de las limitantes más importantes que hoy estamos encontrando a veces para el desarrollo de las redes, tanto las móviles como la fibra óptica, son a veces restricciones de gobiernos municipales o gobiernos provinciales para el despliegue de infraestructura, y creemos que obligar a compartir es un instrumento que puede ser de mucha utilidad para fomentar el despliegue y para fomentar la competencia, para bajar los costos y por ende también poder bajar los precios que reciben los clientes finales de estos servicios. Esta compartición, obviamente, como ninguna propuesta de política regulatoria, es absoluta, sino que tiene sus límites. Obviamente hay un primer límite que es la capacidad de la propia infraestructura. No todo poste, por ejemplo, puede soportar que se continúe incorporando o colgando cables de él. No todo ducto puede admitir que se coloque más fibra óptica en ese mismo ducto, pero allí donde haya capacidad y donde esa capacidad no esté comprometida razonablemente en las necesidades de crecimiento futuro de un operador, siguiendo lo que es una práctica que no es solo de la Argentina, sino que es una práctica de otros países, nos parece positivo que esto se comparta, porque creemos que va a tener beneficios muy tangibles para los usuarios. En casos de conflictos está previsto que el ENACOM intervenga solucionándolos, y obviamente que esta compartición no es gratuita, sino que es a título oneroso. Hay que pagar, obviamente alguien hizo la inversión y tiene que estar remunerado por haber hecho obviamente esa inversión. Y esta obligación que hoy existe para los prestadores TICs la queremos hacer con este proyecto de ley extensiva a los titulares de otras infraestructuras, como pueden ser las redes eléctricas o las redes de gas, entre otras. Eso básicamente es lo que abordan los artículos 1 y 2 de este proyecto de ley. El tercero, que tiene como objetivo mejorar la conectividad móvil y que se vinculaba con lo que yo hablaba hace un rato del espectro, tiene que ver con modificar un artículo de la ley 27.208 que le había otorgado una reserva preferencial, no una asignación, una reserva. En general, la política en materia de espectro no es otorgar reservas, pero bueno, acá hay una reserva preferencial a favor de la empresa pública ARSAT de 90 MHz de espectro, que está desde el año 2014, que no se utilizan y que nos parece que es un recurso que está ahí ocioso y que debería rápidamente ponerse a disposición de distintas empresas para que a través de adjudicaciones por concurso o alguno de los otros métodos previstos en la legislación, rápidamente pueda estar a disposición de otros prestadores, y particularmente el Senado ha establecido que al menos un 20% de este espectro debe estar reservado para operaciones de carácter regional, se trate de empresas privadas o empresas públicas. Como les decía, el crecimiento de los servicios móviles es muy importante. Hoy no solo tenemos 60 millones de usuarios conectados, sino que en el corto plazo no solo vamos a tener personas conectadas, sino máquinas conectadas y animales conectados, y esto va a requerir, obviamente, seguir incrementando las asignaciones de espectro, poner a disposición de los distintos actores espectro para que puedan acompañar el crecimiento de los servicios. Y
Yo diría que el tercer aspecto tiene que ver, aunque todos están vinculados, pero como decía antes, tiene que ver con dar mayor competitividad a los servicios. Queremos eliminar algunas barreras regulatorias que establecen ciertas asimetrías, en donde los servicios se están regulando no por las características intrínsecas del servicio, por la prestación que brindan al usuario, sino por las tecnologías que se utilizan. Creemos que esto, que pudo haber sido válido alguna vez en el pasado, ya no responde a la realidad de la tecnología actual y de los servicios convergentes, y hay que eliminar estas regulaciones de modo tal de permitir una mayor amplitud de desarrollo de la competencia, y esto se ha hecho también estableciendo algunas medidas para asegurar que haya una competencia en un terreno equilibrado. Por eso hemos puesto algunas salvaguardas que en primer lugar tienen que ver con extender todavía por un tiempo más los plazos para que algunas de estas barreras sean eliminadas, particularmente en materia de televisión satelital ofrecida por parte de cualquier operador TIC y particularmente los incumbentes. Eso se limita a partir del 1 de julio del año 2020 en los 3 principales mercados de la Argentina, con una extensión que va hasta el 1 del año 2022 para localidades de menos de 100.000 habitantes. Pero no solo estamos proponiendo una prórroga, sino también algunas medidas de carácter estructural para asegurar la competencia y la preservación de los operadores locales eficientes que existen y que son muchos. Y también en esa materia, como salvaguardas, estamos planteando que los operadores que quieran entrar en esta zona, y si son operadores móviles, deben hacer una oferta obligatoria en forma previa de sus redes para operadores móviles virtuales. El operador móvil virtual, como acá se explicó, le da la posibilidad a un operador que no tiene una red móvil o que no tiene espectro propio de, arrendando a nivel mayorista de uno de estos operadores, pueda ofrecer a nivel minorista un servicio móvil sin ser titular de una red móvil. Por eso se le llama virtual. Es un mecanismo vigente en algunos lugares del mundo, con mercados muy desarrollados como Alemania y Holanda, donde el 25 o el 30% de los usuarios móviles lo hacen a través de una operadora móvil virtual. En Latinoamérica, el mercado más desarrollado en esta materia es el de Colombia, y también está, aunque no se conoce mucho, bastante desarrollado en Estados Unidos. Nosotros creemos que esta es una alternativa interesante para operadores, que se suma a la alternativa de disponer de espectro y eventualmente tener una red propia. También hay otra serie de salvaguardas en materia de interconexión, en materia de limitación temporal, para que las grandes empresas paqueticen sus servicios, es decir, durante algún tiempo las empresas más grandes no van a poder hacer una oferta combinada de servicios móviles con servicios de radiodifusión por suscripción, y esto coincide con los plazos de apertura a la competencia plena en radiodifusión que antes mencioné, y también una facultad a los organismos de regulación del Poder Ejecutivo para poder eventualmente intervenir en materia de comercialización de los contenidos que distribuyen, con el objetivo de proteger a pymes y cooperativas. También es importante señalar que se mantienen todas las disposiciones legales y reglamentarias de protección y promoción, diría, de la industria audiovisual local, y los operadores de los servicios de radiodifusión por suscripción, por cualquier vínculo que sea, tendrán cargas y obligaciones similares en materia de distribución obligatoria de contenidos, atento a la naturaleza de cada uno de ellos. Y finalmente, hay una disposición, como es habitual en este tipo de leyes, que deroga las disposiciones de las anteriores leyes que se oponen a la presente, y otra más que fue incorporada por el Senado, que para el caso de las frecuencias de ARSAT, una disposición transitoria, en la medida que haya solicitudes por parte de operadores TICs regionales, hay que celebrar o llamar a concursos en un plazo de 180 días contados a partir de esta solicitud. Bueno, con esto termino la rápida presentación. Creo que lo más interesante va a ser poder en todo caso aclarar o
por responder a las inquietudes que pueda haber de los señores diputados. Como dije al principio, nuestro objetivo con esta ley es promover el despliegue de infraestructura, promover la competencia y obtener en definitiva más y mejores servicios para todos, absolutamente todos los habitantes de la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Huisi. Bueno, diputados que quieran consultar, pregunta. Diputado Siloto. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a quienes nos visitan. Seguramente la gran mayoría de los que estamos presentes vamos a coincidir, quizá todos, en que deberíamos estar discutiendo una ley integral de comunicaciones convergentes. Ese fue el compromiso que tomó el Gobierno Nacional cuando se tomó la decisión de derogar la antigua ley de medios. Hay una comisión trabajando en ese sentido. Creo que de una vez por todas tenemos que fijar a través de una ley, o sea, a través de políticas de Estado donde participen absolutamente todos los actores, los prestadores, los representantes de la institucionalidad argentina, los representantes de la sociedad civil, para que entre todos, voy a repetir, fijemos cuáles son las reglas del juego y cuál es el rol del Estado en el tema de las comunicaciones. Por eso, hoy, es cierto, aceptamos el desafío de debatir esta ley, pero estamos haciendo un análisis muy sesgado, casi coyuntural, tratando de que el Gobierno Nacional zanje una disputa empresarial. Esto claramente, desde mi punto de vista, plantea ver cómo morigeramos las diferencias que tiene un gran operador con respecto a los otros dos grandes operadores. Así que, en ese sentido, creo que se ha diseñado una ley que, más allá de todos los cambios que hizo el Senado, en ese sentido compartimos los cambios del Senado, no todos, creo que esta ley tiene como eje trasladar lo que es el mercado de la capital federal al interior del país. Y sabemos que no es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo. Hay una gran asimetría entre la magnitud de los prestadores. Se ha morigerado el tema de, en cierta manera, la posibilidad de que haya una posición dominante por parte de los grandes jugadores con respecto a los pequeños. El tema ha salvado la diferencia del artículo 1 y 2 de infraestructura, ha quedado realmente como corresponde, respetando la titularidad de quienes invirtieron en su momento. Pero lo hemos visto aquí en la comisión, hemos recibido distintos actores y están reclamando mayor protección. Los jugadores pequeños, los jugadores que están en el mercado regional, están reclamando que los protejamos un poco más. Pero bueno, eso seguramente en el análisis, en la participación de otros diputados, lo llevaremos adelante. A mí hay un tema que me preocupa y me ocupa, saben bien que he estado trabajando en este tema, es el artículo 3º que tiene que ver con la asignación del espectro radioeléctrico. Creo que también vamos a coincidir de que el patrimonio nacional debe estar a disposición de que los usuarios tengan el mejor y el mayor servicio. Y muchas veces, como pasa en la Argentina y muchas veces nosotros comulgamos, debe ser a través de los actores privados. Pero no podemos asignar todo el espectro radioeléctrico, que es patrimonio nacional, para que el mercado defina cuál es el rol que tiene que cumplir. Más aún, cuando estamos queriendo derogar una ley que establece que este espectro radioeléctrico cumple una función social. El secretario hablaba de que no están asignados a ARSAT, sino que están reservados, pero tiene una función social. Claramente lo dice la ley 27208. Crear una red gubernamental de seguridad pública, de gobierno electrónico. Y permítame, le voy a leer, para que queden claro lo que dice esta ley. El objetivo de la reserva de ese espectro radioeléctrico busca la reducción de la brecha digital geográfica en todo el país, con cobertura en zonas geográficas económicas y socialmente excluidas, sin servicio o con servicio deficiente, a partir de la posibilidad de ingreso de nuevos actores sociales, junto con ARSAT, y lo discrimina como las APEM o las cooperativas. Yo les pregunto, ¿el sector privado va a cumplir este rol si no se le asignamos este espectro radioeléctrico? No, y es lo que corresponde. El sector privado tiene una función de lucro. La función social es para el Estado. Por eso creo que tenemos que buscar la ecuanimidad en cómo asignamos este espectro radioeléctrico. Más aún cuando el secretario plantea de que tenemos un horizonte, una expectativa, y en eso creo que hay que darle a la derecha al gobierno, que
piensa que en el año 2020 vamos a llegar a un espectro de 950 megas. Creo que en ese sentido tenemos, más aún si tenemos en cuenta que a partir de la fusión de Telecom y Cablevisión van a tener que devolver espectro. Creo que si no me equivoco, alrededor de 84 megas. Esto siempre y cuando, y en eso creo que tenemos que tener salvaguarda, de que se va a mantener el techo por operador y por zona geográfica de 140 megas. Porque ustedes saben bien, en los medios, el anterior secretario de Comunicaciones planteó de que estaban analizando elevar de 140 a 180 la posibilidad de asignación de megas a los prestadores, no sea cosa que en el caso de Telecom Cablevisión tenga que devolver menos porque, a través de una resolución, porque está en base a la resolución 171, de que el techo sean esos 140. Creo que eso también tenemos que salvaguardarlo. Y con respecto al tema de cuál es el rol, el otro día lo charlábamos con actores de prestadores, con especialistas, y no tenemos que pensar que esto es una capacidad ociosa. Tiene un rol, no se ha efectivizado. O sea, una pregunta que yo quiero hacer, y para que todos la entiendan. En el interior, como nos gusta decir nosotros, el interior profundo. En el oeste de La Pampa, que es mi caso, donde cuando hay incendios nos enteramos cuando la nube llegó a miles de metros para saber que estamos donde están. ¿Por qué no tenemos un servicio de 4G al servicio de la seguridad pública? Interlazando Defensa Civil, la policía, bomberos voluntarios. Creo que este espectro eléctrico tiene ya una función. Tenemos primero facilitar esa función y después ver si lo que queda, por supuesto, ponerlo al servicio del sector privado para que dé mejores servicios. Seguramente en los grandes centros urbanos, porque es lógico esto. Si bien acá el artículo 3º plantea, de todo el espectro, que un 20% está reservado para los actores locales y regionales, también dice que el resto estará a disposición de ARSAT según cuánto le requiera. Hasta ahora ARSAT nunca requirió nada. Es más, si uno analiza las exposiciones que hizo el ministro Ibarra cuando fue al Senado, planteó claramente en 2 oportunidades que estaban esperando a que esta ley saliera para disponibilizar los 90 megas para que los privados puedan subir su techo y brindar mejores servicios. Hay una intención de no dejar ninguna parte del espectro eléctrico destinado a la función social. Creo que eso tenemos que hacerlo como política de Estado. El privado, como lo decía el secretario, a través de las inversiones puede incrementar el servicio. El privado puede hacer más inversiones y dejar parte del espectro eléctrico para que los argentinos, como dice esta ley que queremos derogar, a partir del achicamiento de la brecha digital y la integración social, tengamos el mismo acceso a la tecnología, vivan donde vivan. Creo que ese es el rol que tenemos que plantear nosotros en esta ley. Pues yo creo que nosotros lo hemos planteado, lo hemos charlado con el presidente, queremos modificar el artículo 3º, darle la posibilidad a las provincias que quieran, tampoco asignar algo que después esté en desuso. Dar un criterio que hay provincias como la mía, pero hay muchas provincias. Aquí vinieron los representantes de Entre Ríos, vinieron los representantes de Santa Cruz, que están dispuestos a crear su propia empresa de telecomunicaciones para llegar donde no llega el privado. Esto es casi natural. Creo que tenemos disponibilidad de espectro eléctrico para darle solución a todos los temas. La posibilidad que el privado siga invirtiendo, la posibilidad que el Estado cumpla su rol y que todos tengamos el mejor servicio. Creo que en ese sentido tenemos que buscar un término ecuánime y distribuir el espectro eléctrico, que es un patrimonio de todos los argentinos, para el bien de cada uno de ellos, vivan donde vivan. Nada más, presidente, por ahora. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál de los funcionarios quiere? Bueno, Sí. Diego dice. Bueno, es muy larga su reflexión. Vamos a distribuirnos la respuesta en cuanto al aspecto técnico sobre el espectro, lo va a contestar el secretario Huisi. Yo quería decirle que, en primer lugar, la Argentina es un país con 60 millones de líneas de celulares, es decir, que tenemos más celulares que población, que esos celulares solo alrededor del 60% de penetración 4G, y eso habla de la importancia de desarrollar infraestructura
y de generar mayor ancho de banda para la telefonía celular. Entendiendo cómo funcionan los celulares, que es a través del espectro radioeléctrico dedicado a la telefonía móvil, podemos entender por qué es necesario disponibilizar esos 90 megas de ARSAT para mejorar los servicios de todos los ciudadanos. Por lo menos eso es la meta que nos hemos propuesto, cuando lo comentaba antes, con los indicadores de conectividad que les acerqué. Estamos trabajando en dos sentidos. Primero, para generar la infraestructura pública y privada que es necesaria, porque sería muy ilógico pensar que solo con una red troncal de fibra óptica usted puede conectar a todos los argentinos, se necesita el esfuerzo del sector privado, y para eso también generando herramientas para la correcta fiscalización y control del despliegue de 4G. Llevamos 20.000 radiobases instaladas ya en estos 2 años, con lo cual creemos que esta es la estrategia para generar la infraestructura que hace falta y para dotar de mayor recurso. Es cierto, el espectro dedicado a ARSAT está reservado, pero nunca fue puesto en funciones, porque si ese espectro se dedica para esto que queremos, debería ARSAT convertirse en un operador de telefonía celular. Entonces creemos que ese no es el principal factor de esta empresa, que es una empresa pública y que lo que lleva es infraestructura de conectividad a los argentinos, pero no debería convertirse en un operador privado. Eso creemos nosotros, para eso estamos trabajando, y también para el derrumbe de los precios. Mire, es tan efectiva esta política en cuanto a la utilización de los fondos de servicio universal, que el mega mayorista del que dispone ARSAT en cada uno de los puntos de las 1.200 localidades conectadas se ha derrumbado. Desde el año 2006 era 25 dólares el mega mayorista, pasó a ser 14 megas y en la semana pasada se hizo el anuncio de llevarlo a 10 dólares el mega mayorista, con lo cual esto derrumba la tarifa y privilegia a los actores privados pequeños que dependen del arrendamiento de esas redes y por lo tanto tienen que pagar valores de mercado mucho más altos. En cambio, ARSAT está para eso, para fomentar la conectividad, para fomentar la competencia, y en cuanto a la necesidad de proteger a los pequeños, estamos tan convencidos de eso que, como les comentaba antes, a partir de estos fondos de aportes no reembolsables, a partir de los créditos, a partir de la regulación de operador móvil virtual, se han convertido en operadores móviles virtuales 30 pequeños operadores que ya tienen su licencia para operar. Todas estas políticas de promoción de la competencia generan el mismo efecto de lo que usted señalaba que tenemos que buscar. Por otra parte, la ley larga, usted señalaba el compromiso del gobierno. Ese compromiso sigue vigente. El plazo para el envío de la ley, que es una prerrogativa del presidente, enviar el mensaje al legislativo, se está cumpliendo en los próximos 60 días. Creemos en la necesidad de una ley integral de telecomunicaciones o de comunicaciones convergentes. Y ahí sí quiero corregir en un punto lo que usted decía. No se derogó la ley de medios, se modificaron algunos de sus artículos y la incorporación de la convergencia en realidad se hizo en el 2014, cuando la ley 27078 les dio a las telefónicas la posibilidad de prestar radiodifusión. Lo que ha hecho esa gestión es equilibrar la cancha, es dar un cronograma de convergencia para que las grandes empresas telefónicas tengan, como mostraba el secretario, un desplazamiento en el tiempo para el cuádruple play, para que no sean los pequeños que, si hubiera sido por la ley 27078, ya estarían en crisis de supervivencia, porque si las telco hubieran prestado radiodifusión en el 2014, difícilmente hubieran sobrevivido. Sí, complementando y apuntando básicamente a lo de espectro, aunque no obstante quiero agregar alguna cuestión más. Nosotros con este proyecto de ley, por supuesto todo siempre es debatible, es opinable, son puntos de vista, pero creemos que al que queremos proteger es al más débil de esta cadena, que siempre es el que menos opciones tiene, que es el usuario. Es decir, hay grandes empresas, hay medianas empresas, hay pequeñas empresas y hay usuarios. En esa cadena siempre la parte más débil es el consumidor, y después, dependiendo de las realidades de cada mercado, de mayor tamaño o de menor tamaño, hay más opciones o menos opciones. Los mercados no solo son de servicios, sino que son geográficos, y obviamente a veces en alguna localidad hay un único prestador para Internet, un único prestador para la televisión por suscripción. Bueno, como tenemos un operador satelital que
que tiene, producto de estas asimetrías regulatorias, virtualmente un monopolio de hecho. Diría que en general lo que está garantizado es que hay 2 operadores de televisión por suscripción en cualquier localidad de la Argentina, 3 operadores de telefonía móvil y 1, y como mucho a veces 2, de telefonía fija, y en general donde más competencia se da a veces es en el servicio de Internet. Pero esto no es buscar compensar determinadas operaciones o intereses empresarios, sino generar un entorno equilibrado para fomentar competencia, tener reglas equilibradas, como decía, que cada uno de los distintos prestadores, independientemente de su tamaño y de su ubicación geográfica, tenga todos los instrumentos para hacer la combinación y la oferta de servicios que entiende que mejor satisface a su cliente, al consumidor o a su asociado, como es en el caso de la cooperativa, y que sea producto de ofrecer el mejor servicio, de satisfacer de la mejor manera la necesidad que tenga cada uno de comunicación, lo que determine quién es más exitoso y quién es menos exitoso, y no mantener artificialmente barreras que en general en el mundo no se mantienen. Yendo específicamente a los temas que le preocupan al diputado, con quien me une alguna vinculación con La Pampa, familiar, que conozco bastante, tengo padre pampeano, o tenía, pues ya falleció. Yo algunas de las cosas no dejo de compartirlas, y de hecho hay la licitación del año 2014, la que hice referencia, puso como una de las obligaciones llevar cobertura a más de 20.000 kilómetros de corredores viales y a todas las poblaciones de 500 habitantes y a todas aquellas que estén ubicadas en un radio de 20 kilómetros a partir de los corredores viales que tienen cobertura. Este es un proceso en desarrollo. En el anuncio de la semana pasada, el presidente informó que a fin del año que viene el 93% de la población va a estar cubierta y va a haber prácticamente 10.000 kilómetros de corredores viales también con cobertura. En este sentido, yo diría que no tendría sentido, quizás, valga la redundancia, llevar, prácticamente son muy pocas las localidades que nos quedarían sin telefonía celular, y creo que la disponibilidad de espectro a futuro en otros procedimientos de adjudicación u otras licitaciones podrá hacer que llevemos cobertura también a esas localidades que no la van a tener al final de este proceso, y probablemente en algunos lugares muy aislados o con muy poca población haya que pensar en otro tipo de soluciones por una cuestión obviamente de economía de escala. Una red de seguridad como la que se propuso tiene su costo. Yo creo que ARSAT no es que no lo ha hecho, en todo caso, de la anterior gestión y de la actual, simplemente porque han tenido otras prioridades. Creo que es más prioritario terminar la red de fibra óptica, creo que es más prioritario continuar con el plan de desarrollo satelital. Existen pocos países en el mundo, de hecho creo que hay solo uno, que es Estados Unidos, que a un costo de $6.000 millones y con el espectro gratis va a desarrollar una red exclusivamente para seguridad, emergencias y catástrofes. En el resto de los países se aprovechan las redes privadas, constituyendo redes virtuales dentro de las redes privadas para tener un mucho menor costo y una mayor cobertura. De hecho, ya se intentó que ARSAT fuera un operador de telefonía móvil en el año 2012, cuando se declaró desierta la licitación de frecuencias que el gobierno había recuperado luego de aprobar la fusión de Telefónica y Movicom. Las licitó, declaró desierta esa licitación y acto seguido se las atribuyó a ARSAT para que haga una red. De hecho, la marca iba a ser Librear. Bueno, no pudieron hacerlo, yo creo que por falta de recursos. Y en el año 2014, a través del decreto creo que 671, 674, no recuerdo exactamente el número, precisamente y haciendo referencia a que un recurso de este tipo no debía permanecer ocioso, decidieron licitarlo juntamente con las frecuencias de 4G a fines de ese año, y creo que fue una decisión, a mi modo de ver, acertada. No es todo el espectro que va a estar disponible para llegar a 950, estos 90 de ARSAT. Es verdad que el señor ministro en el Senado anunció
que este espectro iba a ser rápidamente disponibilizado. También es verdad que en ese entonces dijo que estábamos contemplando expresamente en esa asignación operadores de carácter regional. Y también estamos pensando en que en el corto plazo o en el mediano plazo va a haber a disposición más espectro y obviamente todos van a poder participar y habrá que tener reglas adecuadas en función de los objetivos de política pública que en cada momento se determinen para que puedan aparecer eventualmente nuevos operadores o para que los operadores actuales puedan, en los lugares donde necesitan más espectro, tenerlo a su disposición. También quiero decir que entre las cosas que hemos hecho hace poco está la atribución de la banda de 450 MHz, es una banda para servicios fijos y móviles inalámbricos, particularmente para áreas rurales. El objetivo es destinarla primordialmente a áreas rurales, por eso inicialmente se va a poder operar con esta banda en localidades de menos de 100.000 habitantes y en la medida que vayamos desplazando otros servicios que están en localidades mayores también las vamos a incorporar. Y acá exclusivamente hemos limitado la posibilidad de participar en las asignaciones de estas frecuencias que en principio no se van a cobrar, salvo que haya más de un interesado y ahí obviamente concursen, para operadores pymes, cooperativas, no pueden participar de estos concursos los 3 operadores incumbentes de telefonía móvil, no por nada, sino porque ya tienen espectro asignado y pueden dar servicios parecidos con el espectro que ya tienen asignado. Esta frecuencia es muy idónea para estas áreas, como decía, permite cubrir con una antena un radio de 40 kilómetros y dependiendo de la orografía del lugar también incluso más. Así que realmente creemos que también esto contribuye a que lugares del interior y lugares donde hay pymes y cooperativas puedan ampliar su radio de cobertura de servicio, dando servicios en áreas suburbanas o rurales con una frecuencia que es bastante idónea para este servicio. También hemos otorgado, para facilitar el desarrollo de este y otros servicios, espectro de uso no licenciado, es decir, espectro que es de uso libre, que se puede utilizar sin requerir ningún tipo de trámite, sino respetando simplemente limitaciones técnicas de transmisión. No se paga tampoco por este espectro y creo que este espectro va a ser muy idóneo para que sobre todo se desarrolle en la banda de 900, que también permite una cobertura interesante, lo que se llama Internet de las Cosas y donde todo aquello que tiene que ver con la producción rural se va a ver significativamente beneficiado con la aparición de prestadores aprovechando este tipo de frecuencias. Y la ley del Senado expresamente prevé que como mínimo, no dice que tenga que ser un número máximo, sino que como mínimo una parte de este espectro tiene que estar a disposición de operadores regionales. Es importante que señalar en esto que no todo el espectro es equivalente, así que es posible que en el momento en que se tenga que hacer una licitación regional ese número sea más elevado que el 20% que está marcando el proyecto de ley. Así que no sé si con esto he cubierto los puntos creo que planteaba el diputado. Sí, pero una aclaración. Sí. Un cortito, le agradezco la información de todo lo que usted plantea. De todas maneras, hay baches mucho más grandes de 40 kilómetros. En La Pampa hay un área, la que es el oeste pampeano, entre los grandes corredores hay 500 kilómetros. O sea, creo que en ese sentido hay que tomar como muestra toda la geografía argentina. Por eso planteo, el rol de la asignación del espectro para mejorar la calidad de vida, la calidad del servicio a los usuarios, perfecto. Y el vehículo, el operador, con control, más aún todavía. Ahora, la función social, ¿quién la va a cumplir? No, no. A ver, por eso volvamos sobre el punto. En primer lugar, el compromiso, incluso el presidente lo anunció la semana pasada, tenemos niveles de penetración de 4G bastante aceptables y buenos para la región, no como querríamos a nivel mundial. Tenemos 58% de penetración de 4G y el compromiso es para el año que viene tener 93% de la población conectada a 4G, con lo cual el control sobre el despliegue de las empresas es permanente.
Por otro lado, vuelvo a diferenciar lo que significa la banda destinada a las telecomunicaciones y la necesidad de ir migrando e incorporando nuevas tecnologías. Ya estamos pensando en asignación de bandas para Internet de las Cosas. Como le decía recién el secretario, la banda del 450. Tenemos asignaciones en el 1.8 para esta red de seguridad que ahora opera en la banda del 400, pero que puede para el año que viene ubicarse en el 1.8, y a través del Ministerio de Seguridad de la Nación se está trabajando en conjunto con el ENACOM para poder fortalecer esta red. También pensamos mucho en el rol, como usted decía, de las emergencias. Nos preocupa en nuestro país el tema de accidentes naturales, donde el servicio se cae. Para eso el reglamento de usuarios incorpora fuertemente control sobre las empresas, y estamos dictando en el día de mañana en el directorio del ENACOM una obligación a las empresas telefónicas para no bloquear el receptor de radio de los teléfonos celulares, que ha demostrado en muchas partes del mundo tener mucha efectividad a la hora de una emergencia, cuando se caen las redes de telefonía, poder disponer del receptor de AM y FM en el teléfono salva vidas. Así que también para nosotros eso es una prioridad, lo mismo que para usted. Sí creemos que en el mundo la utilización y atribución de bandas de un recurso limitado como es el espectro radioeléctrico tiene que ser para generar mejor servicio, para lograr eficiencia en las comunicaciones y actualizar, como le mostré en el gráfico anterior, nuestro país tiene aproximadamente un 44% de redes de ASDL y es necesario migrar hacia nuevas tecnologías como redes de FTTH y nueva generación. Para eso también dimos regulaciones como el decreto 1340. Vamos pensando en la necesidad de insertar a Argentina. No hay desarrollo posible de un país si no hay infraestructura de conectividad y si no podemos a través de Internet competir, producir, llevar educación, llevar otros derechos. Por eso ese es el verdadero rol social de nuestra infraestructura de telecomunicaciones. Un gobierno presente que además establece políticas de reducción de brecha, políticas de capacitación de los ciudadanos. No serviría de nada tener la infraestructura y ciudadanos que no tengan la tecnología o que no puedan acceder a ellas porque sencillamente no saben prender un dispositivo móvil o llegar a utilizar Internet para hacer trámites, para acercarse a la gente, para poder realmente gozar de todos los derechos en todo el territorio. Por eso me parece que estamos hablando de lo mismo, quizás con la disquisición del federalismo que usted hacía, contar por primera vez en la Argentina con operadores móviles regionales es una oportunidad que yo no descartaría, y por eso les pedimos el acompañamiento de todos ustedes con su voto a este proyecto de ley. Bueno, un momento. Vamos anotándonos porque está primero el diputado Ramón. Los anoto si quiere. Sí. Diputado Carrota también. ¿Usted va a querer hacer uso de la palabra? Ven, ya lo anotamos. Sí, ya lo anotamos. No hay problema. Gracias, señor presidente. A la señora presidente del ENACOM, secretario, en principio yo le quiero decir que celebro que podamos estar discutiendo esta ley, porque creo que es, en palabras suyas, una posibilidad enorme que tenemos en la Argentina de poder desarrollarnos en la medida que podamos tener tecnología, y de esta tecnología de punta. Hoy la realidad, 1 de cada 3 argentinos en toda la República Argentina no tiene acceso a Internet, y no es un tema menor. Pero a mí me gustaría hacer algunas apreciaciones sobre el proyecto que viene del Senado y sobre algunas apreciaciones que ustedes hacen, y lo voy a decir de una manera desordenada tal vez, pero con unos ejemplos concretos que ocurren hoy, y lo voy a decir desde 2 posiciones. Una, desde el derecho que tienen los usuarios y consumidores, que es una imposición de tipo constitucional que del proyecto y de la manera en que se intenta proceder a la incorporación de estas nuevas tecnologías, hay 2 aspectos del usuario y consumidor que yo veo que tenemos unos huecos bastante grandes. Tanto en el proyecto y en la manera en que ocurre actualmente. Y es el de la protección de los intereses económicos de los usuarios del sistema. Y el segundo
el de la protección a los usuarios y consumidores de la defensa de la competencia, de los monopolios naturales y legales. Y el otro aspecto es el que está relacionado con el federalismo, a la que el diputado hizo una referencia muy clara, muy concreta, pero yo quiero ser más concreto todavía. Y le doy un ejemplo, y voy a empezar por esta parte del federalismo, es que dice la ley, el proyecto, que todos, de manera igualitaria, van a tener acceso a estas infraestructuras que se necesitan para el desarrollo de las comunicaciones. Perfecto. Pero en un sistema económico como en el que nosotros vivimos, y es visibilizado hace muy poco, a mí me tocó ser parte de una asociación de consumidores que impugnó expresamente la fusión de la empresa Cablevisión con Telecom, porque creemos que el Estado tiene que tener un rol fundamental, impuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que en cada actividad económica es transversal a cualquiera fuere la posición política que tengamos cuando tratamos sobre un tema. Y cuando hablamos de monopolios u oligopolios que pueden llegar a construirse a partir de este proyecto de ley, ¿de qué hablo? De un ejemplo muy concreto, hay un expediente que es el 40.008, que está caratulado Protectora con la empresa DirecTV, Sociedad Anónima, DirecTV Argentina, Sociedad Anónima, por amparo, en donde en la provincia de Mendoza, esa empresa, usted debe tener conocimiento, tuvimos que llegar a un proceso judicial, no las empresas o las pequeñas empresas de comunicaciones por televisión de la provincia, sino desde los usuarios. Es un juicio hecho desde una asociación de consumidores. ¿Qué ocurría? Esa empresa, haciendo uso de su poder dominante para la comercialización de los productos de televisión satelital, al día de hoy, 18 de octubre del año 2018, no transmite los canales de aire, Canal 7, Canal 9, Acequia y la Unidiversidad en la provincia de Mendoza. Grave. ¿Por qué digo grave? Porque se permite que una empresa con posición dominante, con carácter de tipo monopólico, abuse no de las empresas que hacen su negocio comercial transmitiendo televisión abierta, sino de los usuarios de los distintos lugares de la provincia de Mendoza que no tienen acceso al Canal 7, al Canal 9, Acequia y Unidiversidad en los lugares más alejados de la provincia. Creo que es el ejemplo, la segunda vez que creo que lo tratamos en esta comisión, pero requiere de una respuesta clara por parte de quienes dirigen el ENACOM. ¿Y por qué lo digo? Porque en este proyecto de ley, por ejemplo, en el hay una modificación que nosotros vamos a proponer, es que no tiene plazo el ENACOM para resolver las cuestiones en donde se pongan de acuerdo las empresas que pretendan utilizar la infraestructura. No tiene plazo. Y le digo más, este caso de la Asociación Protectora con la empresa DirecTV fue en el año 2016. Y el ENACOM, como autoridad administrativa de control del monopolio, oligopolio y de la empresa con poder dominante, tiene una sentencia de un juez federal, con confirmación de una Cámara Federal, que no cumplió con la disposición de los jueces, que es, cumpla con la ley, señor DirecTV. No cumplió. Y el ENACOM, al no tener plazo, lleva 1 año y medio de resoluciones en donde personalmente, antes de ser diputado, siendo abogado de la asociación, teníamos que ir con un escribano a pedirle al ENACOM que ponga en funcionamiento este abuso de una empresa que ejerce su poder dominante. Creo que el ejemplo es claro. Y después, el segundo punto, que creo que los usuarios tienen que tener respuesta, es que hoy por hoy la condición de tener acceso a la red es fundamental. Este año hubo un tratamiento de un decreto de necesidad de urgencia en donde desde el Ministerio de la Producción se pretendía dejar de enviar el resumen papel de los bancos, de las compañías de seguro, aduciendo que estamos en un sistema que queremos poner a la Argentina en los fines del siglo XXI para que toda la gente deje de utilizar papel por cuestiones ecológicas, por todos los argumentos que ya sabemos. Pero ¿cómo hacemos para avanzar en ese mundo en donde las personas no tienen acceso? ¿Y qué le quiero decir con esto? Que cuando se produce la concentración
monopólica u oligopólica, como creo yo que va a ocurrir acá, porque no se ve en el proyecto que exista un control que pueda existir control por parte del Estado de ese oligopolio, el acceso puede ser posible. Pero ¿cómo va a ser la sanción a aquel usuario que utilice el teléfono celular con los 4, 5, 6 servicios que se presten y se le tenga que cortar todos a la vez porque no pudo pagar el teléfono celular? ¿Qué pasa con Internet? ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con cada uno de los sistemas de comunicación que van a estar incorporados y administrados por este pequeño grupo de grandes empresas que evidentemente y desde el Estado se está queriendo proteger que presten servicios concentrados de manera oligopólica? No sé si se entiende el concepto. Y por ahí le puedo hacer otra pregunta después. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado. Gracias, diputado. Bueno, digo, con su planteo entonces me sirve de introducción para decir que la ley justamente es para que no haya una posición monopólica. Hoy tenemos solo una empresa de televisión satelital en la Argentina y me parece entonces que acompañar este proyecto favorece a que todos puedan prestar los mismos servicios y que el cuádruple play sea para todos igualitario. En primer lugar, eso. Esta ley propone eso. En segundo lugar, el ENACOM, desde el año 2016, viene dando una serie de resoluciones que tienen que ver con la obligación de reglas de mass carry, es decir, de transporte de señales, y hace, no recuerdo la fecha, pero hace 2 meses se ha sancionado una resolución por unanimidad del directorio para que justamente la empresa que transporta DTH, DirecTV, suba los contenidos regionales y los canales de Mendoza están incluidos. Así que les vamos a hacer llegar la norma. Está en vigencia y está cumplida la presentación de los contratos, así que me parece también que es un gran paso. Esto se viene debatiendo hace muchos años, desde la sanción de la Ley de Medios, la obligación de las reglas de transporte de señales a todas las plataformas, y de esto se trata esta ley. Creemos que la innovación tecnológica, el modo de consumir no solo datos, internet y telefonía, sino también el modo de consumir contenidos audiovisuales ha cambiado drásticamente, sobre todo en las nuevas generaciones, y es importante entender que la accesibilidad a esos contenidos tiene que tener, en primer lugar, oportunidades para todos y accesibilidad desde distintas plataformas, pero por otro lugar, las mismas obligaciones. Entonces, independientemente de la tecnología que se utilice, por supuesto, en un ancho de banda satelital, y esto lo hemos discutido muchas veces, entra una cantidad finita de señales, entonces hay tecnologías que permiten mayor incorporación y otras no, pero en cada tecnología está determinado que es obligatorio llevar determinada cantidad de señales públicas y las señales privadas de área de cobertura de cada terminal. Nosotros creemos fuertemente en que la protección de la industria audiovisual se logra con este tipo de medidas, pero por sobre todas las cosas, y por eso es la importancia de la sanción de esta ley, es generando condiciones de competencia para todos. Y creo que la incorporación del DTH para todos los operadores termina un poco con la inequidad que usted señalaba. Sí, precisamente eso iba a decir. Está muy bien la observación que hace la Presidenta del ENACOM, en el sentido de que el argumento sirve para abonar la necesidad de eliminar barreras de competencia en el mercado para que, lo digo, a mí me pasa en la provincia de La Pampa, donde en la casa de mi familia o tengo un operador de televisión satelital en el medio del campo o no tengo alternativa. Entonces me parece que es positivo que haya más operadores y para eso hay que eliminar barreras. Y no necesariamente tienen que ser las 2 o 3 compañías grandes que existen en la Argentina, sino cualquier otra. Ahora, ¿qué pasa con cualquier otro que quiera venir en la Argentina? Con la reglamentación que tenemos hoy, si cualquier otro quiere venir a dar televisión satelital en la Argentina, está impedido de dar cualquier otro servicio TIC. Y en un entorno donde se va a la convergencia y oferta múltiple de servicios, ningún otro operador va a venir a la Argentina a ofrecer este tipo de servicios si no tiene la posibilidad de dar otros servicios TIC. De hecho, tenemos, por ejemplo, en nuestro vecino país Chile, 4 operadores de telefonía satelital, uno de ellos, Tubes, desarrollado por un argentino, que no está presente en la Argentina, producto de barreras que en su momento se le pusieron.
Diría que la ley esta modifica algunos aspectos o introduce algunas, como todos ustedes han señalado, modificaciones parciales, pero no deroga, como dijo acá Silvana, obligaciones de la ley de medios, y tampoco ha derogado otras atribuciones para controlar la calidad de los servicios prestados a los usuarios o aplicar las sanciones que correspondan a las empresas, que están comprendidas tanto en la ley 26.522 como en la 27.078, y en materia de control de monopolio, yo diría que este propio Congreso, esta Cámara, dio sanción este año a la ley, si no me falla la memoria, 27.742 de defensa de la competencia, que es una ley moderna y que da todos los instrumentos al futuro Tribunal de Defensa de la Competencia para intervenir en estas cuestiones, como de hecho viene interviniendo en distintas áreas de la economía, estableciendo recomendaciones y castigando conductas donde ha existido una limitación de la competencia o un abuso de lo que se llama la posición dominante en el mercado. Así que todas esas normas y todas esas atribuciones, tanto en cabeza del ENACOM como de los organismos de defensa de la competencia, siguen plenamente vigentes y obviamente deberán ser aplicadas en caso de que así lo justifiquen las conductas de los distintos actores. En cuanto al tema de clientes que usted mencionaba, entre las reformas que mencionó la titular del ENACOM está un nuevo reglamento de clientes que dictó el Ministerio de Modernización a fines del año pasado, que aborda algunas de las preocupaciones que el diputado señala. Precisamente es un reglamento que tiene disposiciones comunes para los clientes de todos los servicios y después disposiciones específicas para cada uno de los servicios. Anteriormente solo teníamos un reglamento para clientes de telefonía móvil, para clientes de telefonía fija y uno para clientes de telefonía móvil del año 97, que había quedado bastante desactualizado, habida cuenta de las nuevas formas de comercializar estos servicios y las nuevas formas de consumirlos. Así que creemos que hemos hecho un reglamento moderno. Si obviamente el diputado tiene alguna sugerencia, alguna preocupación concreta con este reglamento, estamos más que dispuestos a escucharlo y a introducir modificaciones si fueran necesarias, que obviamente por tratarse de un reglamento no requieren de una modificación legislativa. Bien, diputado Becerra, una preguntita quería hacer usted, ¿no? Sí, una pregunta. El concepto de lo regional, porque apareció la palabra regional mencionada y también aparecía una cuestión de federalismo. Yo no sé si con regional decían a instituciones interprovinciales o simplemente región era un concepto más limitado geográficamente, o era un concepto de región en términos comerciales, porque aparecían reunidos los dos conceptos. El concepto de región, que algunas veces implica provincias, como región centro en nuestro país, que implica 3 provincias, y aparecía la idea también de federalismo, mencionada en algún momento dado como una de las preocupaciones a tener en cuenta, dado que la propiedad del Estado obligaba a pensar en esos términos también. Entonces quería saber qué querían decir ustedes con el término regional, nada más. Bien, ¿quién va? Sí, sí, no hemos utilizado el término regional con un carácter institucional o de las tradicionales regiones que estudiábamos en la geografía argentina, como puede ser la región centro, el litoral, la Mesopotamia, Cuyo, sino que lo que hemos querido referir es que retomar un poco la idea original de cuando se comenzaron a adjudicar frecuencias para los servicios móviles en la Argentina, donde el país se dividió inicialmente en 3 grandes regiones. La región del área metropolitana de Buenos Aires, donde inicialmente se comenzaron a prestar estos servicios, y después, para la segunda etapa, se crearon 2 regiones, una región norte y una región sur, que más o menos tenían una línea divisoria que imaginariamente podríamos ubicar desde Rosario, desde la ciudad de Rosario y llegando hasta Mendoza, donde Mendoza quedaba incorporada a la región sur. No lo estamos utilizando tampoco ni diciendo que tienen que ser estas 3 regiones, sí estamos queriendo decir que tenemos que pensar en adjudicaciones de espectro que tengan carácter de limitadas geográficamente, no volver a repetir el esquema de asignaciones nacionales como se hizo en 2014, no solo para permitir la existencia
de operadores de una dimensión menor a la nacional, sino también porque la cantidad de espectro que se necesita para prestar servicio no es la misma en toda la geografía argentina y nos parece que deberíamos administrar este recurso, que es un bien del dominio público nacional, con un criterio de prudencia que no haga que adjudiquemos mayor cantidad de espectro que la necesaria para prestar los servicios y que el Estado siga conservando espectro para poder eventualmente satisfacer otro tipo de necesidades u otro tipo de servicios. Es decir, que hay la posibilidad de que el Estado siga conservando alguna línea para cumplir con algunas cuestiones sociales si los grupos de poder, o de poder económico me refiero, no cumplen con alguna de las cuestiones, porque algunas de las cuestiones básicas serían no solamente la seguridad, sino también el sistema educativo, que se ha pensado necesariamente como una forma también de evitar las migraciones hacia los centros urbanos, etcétera, etcétera, y como para creación de empleo en áreas geográficas que no tienen un desarrollo tecnoindustrial suficiente. Estas serían formas de llegar a ese tipo de desarrollos. Por eso creo que la conservación de espectro podría ser un resguardo a algunas de estas posiciones que también hay otros sectores de la Argentina interesados en que se desarrollen. Gracias. Sí, el espectro es un bien del dominio público nacional, la propiedad siempre está en cabeza del Estado y lo que se otorga es un derecho de uso que en algunos casos se ha dado a perpetuidad y en otros casos se ha dado por un plazo limitado de 15 años. Obviamente está previsto en nuestra legislación que el Estado, digamos, siempre pueda acceder a espectro para prestar servicios mediante adjudicación directa o incluso una empresa, como es el caso de ARSAT, que si bien tiene forma de sociedad anónima, es de participación estatal mayoritaria, también en ese caso, si fuera necesario para cumplir alguna función social, se le puede adjudicar espectro en forma directa y también están para cumplir funciones sociales y llevar conectividad a lugares donde el mercado naturalmente no tiene interés en ir porque no hay rentabilidad, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que se encargó Silvana Giudice de mostrar diversos programas que están en curso de ejecución con fondos que cuando llegamos al gobierno estaban inmovilizados, depositados en una cuenta a plazo fijo en el Banco Nación y que desde el año 2016 se están utilizando para completar la red federal de fibra óptica, para conectar escuelas rurales, para dar integración a los adultos mayores y también para desarrollar pymes y cooperativas a través de aportes no reintegrables y créditos con tasa subsidiada, como se anunció la semana pasada. También el día de mañana, si hubiera alguna necesidad concreta, podían aplicarse estos fondos con frecuencias que tenga a disposición el Estado para llevar también conectividad a lugares que no la tengan. Sí, efectivamente la respuesta es sí, es posible. Muy bien, gracias. Diputado Carro. Sí, gracias, señor presidente. A veces me da la sensación que efectivamente voy a compartir lo que dijo el diputado Silioto para no extenderme mucho en relación a las reservas de ARSAT. Y en verdad creo que sí sería importante que ARSAT pudiera ser un cuarto prestador por cosas que voy a preguntar de manera específica. Me parece que uno de los problemas de base que tiene este proyecto de ley es que regula negocios, pero no derechos. Y la verdad que si la comunicación es algo, no es tecnología, sino la posibilidad de que nos comuniquemos personas. Y yo creo que en ese sentido hay que pensar cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos para poder ejercer el derecho a la comunicación, que es un derecho constitucional, no solo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y esta ley no se los pasa por arriba porque pareciera que únicamente busca regular negocios y además muy centrado en la idea de fomentar la competencia, que la verdad que se la ve poco y nada, la competencia. O sea que dicho esto de la reserva, voy a ir a las preguntas centrales que tengo, porque la verdad que yo vivo en Córdoba, a 20 kilómetros de Córdoba capital, y no hay cable, ¿sí? No hay cable, 20 kilómetros. No estoy hablando de La Pampa al fondo, no estoy hablando perdido en la sierra, estoy hablando 20 kilómetros de la capital. El cable entiende que no es buen negocio ir 20 kilómetros a llevar a una ciudad pequeña el servicio.
Y ni hablar el hecho de perdernos la posibilidad de acceder a las señales locales, ¿no? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establecía esa obligación para el cable, no estaba para el satélite, por decreto se lo sacaron al cable, ahora equiparan satélite al cable, pero no hay obligación que cubra el derecho humano que tenemos como ciudadanos a tener información de lo que ocurre en nuestros lugares en los que vivimos, en nuestra provincia. Entonces de base yo veo allí un problema bastante grande, y tan grande que la primera pregunta que quiero hacer, voy a tratar de reducir poquito para no dispersarme, pero todo el tiempo hablan de generar condiciones de competencia. Perfecto. Yo quisiera que me expliquen por qué en Santa Rosa La Pampa uno puede acceder a un servicio de 25 megas y TV, el plan básico que se ofrece cuesta 724 pesos. Pero el mismo servicio, la misma empresa, en la ciudad de Córdoba cuesta 1.542. Más que el doble. Yo digo, ¿por qué? ¿En qué parte de todo esto que estamos discutiendo se defiende a los ciudadanos de que una empresa monopólica o cuasi monopólica pueda abusar, porque literalmente entiendo que o están regalando el servicio en La Pampa o están robando? Digo yo, ¿el ENACOM tiene en sus planes alguna idea para que esto sea equitativo? Porque yo entiendo que una empresa tiene un plan de negocios y hace lo que sea rentable, pero entiendo que lo que es rentable puede ser, no puede ser esto me parece un abuso. Creo que ya no tiene que ver con la rentabilidad, y me parece que entiendo que las leyes debieran hacer algo, o el ENACOM me parece que debiera hacer algo concreto, entiendo yo. Esa es una pregunta, ¿no? Concreta, porque la verdad que yo me lo pregunto, ¿cómo puede ser que tenga que pagar más que el doble que otra ciudad capital de la Argentina solo porque en verdad tiene que competir con una empresa que no creo que esté perdiendo plata? ¿No? Una cooperativa que yo no creo que esté yendo a la baja. ¿Por qué se habilita? ¿De qué manera? Porque yo entiendo que cuando hablan de competencia, todos nos quedamos con la idea que la sana competencia entre las empresas haría que bajen los precios de modo tal que pudiéramos pagarlo más barato. Yo digo, ¿cómo vamos a hacer para que haya competencia cuando el mismo ENACOM entiende que tener el 80%, porque además en Córdoba hay solo una empresa en condiciones de hacerlo, el 80% no les parece monopólico? Si están hasta el 80%, les parece que está bien, si hay un 20% más, puede haber competencia. Si no fuera porque hay una cooperativa que tiene muchísimos años y que ya estaba instalada y que hizo el gasto en infraestructura y demás, no hay manera de que pueda competir. Ese 20% nunca va a tener posibilidades, y yo entiendo que se le autoriza a una empresa a abusar de los usuarios y los ciudadanos. A partir del decreto de necesidad y urgencia 267 del 2015, está claro además que también hay una política clara que beneficia a un grupo económico, en este caso Clarín Cablevisión, sin ninguna duda, porque se le permite la fusión por decreto. A mí me resulta contradictorio que por un lado se le ceda la fusión por decreto y por otro lado para el resto se mande una ley que discutimos en el Congreso y que establece una cantidad de regulaciones que la primera no tiene que cumplir. Yo entiendo que es contradictorio el accionar del gobierno. Por un lado, para una empresa tiene un tratamiento específico con un decreto y para el resto de las empresas un proyecto de ley. Tanto que Telefónica cuestionó porque siente que hay una competencia desleal. Yo, en verdad, pregunto, ¿no creen que se le fue la mano con eso? ¿O no es contradictorio? ¿O en qué medida es coherente ese decreto con el proyecto de ley? Y, por último,
decían recién esto que había insinuado al principio, ¿no? ¿Por qué no se cumple o por qué no reponen el aspecto que controla y que establecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nos permita a los que estamos en lugares un poco alejados poder recibir las señales? Porque yo recuerdo, en Córdoba soy profesor universitario, la Universidad Nacional de Córdoba tiene un canal de televisión muy importante, nunca lográbamos verlo porque el cable, a pesar de que la justicia decía que había que cumplir la ley, no la cumplía. Yo digo, y después de haber escuchado al diputado Ramón, me parece que efectivamente, ¿cuáles son la capacidad que tiene el ENACOM para hacer que ciertas empresas cumplan con la ley y si no, de qué modo quedan por fuera del resto de las posibilidades? Digo, ¿por qué pueden seguir presentándose a licitaciones si no cumplen con lo que dice la justicia y el ente que regula mira para otro lado? Esas serían mis preguntas. Bien. ¿Quién contesta? Gracias, diputado. A ver, voy a tratar de contestar a todos y por ahí de manera... no entendí muy bien la vinculación del decreto 267 con la fusión. La fusión forma parte de una estrategia comercial. De hecho, hubo fusiones anteriores aprobadas en la Argentina. Nosotros creemos que, dada la disposición tanto técnica del ENACOM como las de la Comisión de Defensa de la Competencia, es la primera vez que se hace una fusión en la Argentina con restricciones, con necesidad de devolver recursos, como es la devolución de espectro, pero también con restricciones que tienen que ver a la incorporación de nuevos actores y a la desinversión efectiva del mercado de Internet. Respecto de por qué se tomó esa decisión de llevar la analogía que marca el decreto 764 en el artículo 11.7, que fija que una vez que hay 20% de participación del mercado en una empresa ya no hay una posición dominante, y esto se toma como un ejemplo de una extracción de ese reglamento, se traslada al mercado de Internet, pero quiero decirle que no hay ninguna localidad en la Argentina que llegue a valores de 75 u 80% del mercado, con lo cual la tranquilidad para que además se entienda que el ENACOM en cualquier momento puede definir posición dominante de mercado y esto inmediatamente se debería corregir. Por eso el ENACOM, desde la incorporación del 267, ahí sí, como un organismo convergente, autoridad de aplicación de las telecomunicaciones y del audiovisual, puede corregir rápidamente esa situación. Por otro lado, hay un error de interpretación. El 267 modifica la ley de medios, pero las reglas de Mascarri en cuanto al artículo 65 estuvieron vigentes. Si hubo alguna duda, inmediatamente el ENACOM, por la resolución 1394 y las sucesivas, fue corrigiendo la obligación de los prestadores, y el cable, antes de la resolución que le comenté al diputado Ramón sobre la incorporación de reglas de Mascarri al DTH, ya tenía la imposición de la 1394 y de la 5160 para cumplir con esto que usted dice, es decir, que nunca perdió vigencia en la Argentina la obligación de los cableoperadores de llevar en su oferta de señales las señales locales. Este es un gran punto que quiero señalar. Por otra parte, y vinculada a lo que decía antes sobre el rol del Estado, nosotros también creemos que el Estado tiene un rol indelegable en la conectividad de todos los argentinos. Pero esto se logra fijando las reglas de mercado, promoviendo la competencia, y allí donde no llega o donde el mercado tarda en llegar, como va a ser en gran parte de nuestra geografía, tenemos que incentivar no solo la inversión pública, que la estamos haciendo, de hecho les comenté, tenemos 393 puntos digitales y 538 puntos Wi-Fi gratuitos desplegados por todo el país, y la aceleración de este programa a partir de la Secretaría de País Digital, ARSAT y el ENACOM es notoria, con lo cual allí donde se queda sin crédito, se queda sin conectividad, tiene la Wi-Fi gratuita que antes no disponía de esto. Entonces, en el conjunto de esta política regulatoria, donde entendemos el rol del Estado, donde fomentamos las innovaciones tecnológicas. Miren, hay en el mundo, en zonas, geografías muy remotas como en Nueva Zelanda, en Australia, en África, desarrollos de Internet de satélites de baja altura.
Para eso nosotros estamos preparando también la regulación. Creemos que hay que estar preparado para las nuevas tecnologías. No sabemos en el futuro, desde la robotización, el Internet de las cosas, la automatización de los sistemas, a qué nos vamos a encontrar. Y por eso les comenté antes que también regulamos una figura de redes comunitarias que prepara a distintos actores de la sociedad civil para cuando llegue esa nueva tecnología en aquellos lugares más remotos, comunas de a veces 20 casas, caseríos, poblados en el medio de la puna, donde es muy difícil llegar con internet de fibra óptica o es muy caro llegar con internet satelital, haya nuevos desarrollos que permitan la conectividad efectiva de todos los argentinos. Esto no se logra con una visión de que el Estado hace todo, porque para nosotros el Estado está allí donde tiene que estar, donde tiene que resolver las necesidades, donde tiene que combatir con la pobreza, donde tiene que llevar educación, donde tiene que llevar salud, y me parece que la inteligencia es obligar a través de una regulación efectiva y un organismo regulador competente, lograr que el mercado genere las condiciones de competencia, y ahí vinculo con lo que usted me decía de Santa Rosa. El ENACOM sí desarrolla políticas de competencia, pero se necesita esta ley, porque ¿sabe qué pasa? La cooperativa de Santa Rosa está compitiendo de una manera, si se prepara para la convergencia, desleal. Si no tiene la posibilidad, a través de la resolución que hicimos de operador móvil virtual, o no tiene el espectro dedicado a través de esta ley que ustedes van a aprobar para el operador móvil regional, siempre va a estar en condiciones de inferioridad, porque no va a poder prestar telefonía móvil. Si ayudamos a que todos, con este criterio de convergencia plena, todos hagan todo, entonces el beneficiario es el usuario. Bien, Sí, diputado. quiero ampliar, sí, cortito. Lo de los precios que usted señala, efectivamente en Santa Rosa hay más competencia que en Córdoba. Esa es parte de la realidad. Hay una cooperativa que compite fuertemente contra otro operador, y si la memoria no me traiciona, en su momento había un tercer operador también de cable o de televisión por suscripción. Y está además la opción satelital, es decir, tenemos 3 operadores versus una ciudad donde hay uno, salvo en un área muy reducida. Pero aparte no solo hay que ver en este análisis geográfico de mercados la cantidad de operadores, sino que hay que ver la superposición efectivamente de redes. Porque si yo tengo un operador, por salir de la geografía pampeana o cordobesa, en la ciudad de Mendoza, y tengo otro operador de San Rafael, puedo decir en Mendoza hay 2 operadores, pero el ciudadano de San Rafael no se va a mudar a Mendoza para ir a conectarse al cable o internet. Entonces, los mercados hay que analizarlos localmente, regionalmente, y en este sentido la explicación o la problemática que usted da abunda a favor de la ley y no en contra. Necesitamos que haya más competencia en Córdoba, necesitamos que haya más operadores en Córdoba y necesitamos tener mejores reglas para el despliegue de infraestructura en Córdoba que faciliten el despliegue de infraestructura y por ende la competencia. En cuanto a la fusión, las fusiones no se aprueban por ley. De hecho, las compañías telefónicas, a partir de la sanción de la ley 27078 en el 2014, podían ingresar a dar servicios de radiodifusión. Originalmente también fue un propósito presente en la ley de medios, pero que se frustró en el Congreso. La ley del año 2014 preveía un artículo 94 que tenía que establecer un proceso de adecuación, y el decreto 267 lo que hizo es establecer ese proceso de adecuación y decir va a haber 2 años de veda para las empresas telefónicas, prorrogables por 1 más, y eso terminó en algunos casos el 1 de enero del año 2018 y en otros casos terminará el 1 de enero del 2019. En ese contexto, la fusión, como otras operaciones similares que han existido en el mundo, siguió los trámites previstos en la Ley Argentina Digital, en la Ley de Defensa de la Competencia y fundamentalmente los 3 grandes precedentes que tenemos en la materia que fueron resueltos en la década pasada. El primero, la fusión de el segundo y primer operador móvil de la Argentina, Movicom y Telefónica. El segundo, la operación de los 2 principales fusionados operadores de cable, Cablevisión y Multicanal, en el año 2007. Y el tercero, el ingreso de Telefónica de España en el controlante del operador de Telecom Argentina, que era la compañía Stet d'Italia. Los 3
con mayores o menores condicionamientos fueron aprobados y también esta operación, siguiendo esos precedentes, con condicionamientos y dentro de lo que establecen las leyes, fue aprobada. Finalmente, en cuanto a los canales, no solo hay que ver que está la televisión satelital y el cable con sus particularidades, sino que también está a disposición, diría yo, hoy en día en el 85% del territorio argentino, la televisión digital terrestre, desarrollada técnicamente por ARSAT y operada por el Sistema Federal de Medios, que ofrece un paquete de entre 16 y 20 canales, incluyendo los canales locales en sus áreas de cobertura, y donde también llega por satélite, donde la televisión terrestre no puede llegar con su actual red. Diputado Ramón. Sí, perdón, quisiera repreguntar, chiquito, para ver Aclaración si entendí. Sí. O sea, ¿les parece bien que en Córdoba paguemos el doble que en La Pampa? ¿Qué va a hacer el ENACOM para que se modifique eso? ¿Y de qué manera este proyecto de ley me llevaría en esa dirección? Digamos, no me parece bien, me parece que la explicación está en que en algunos lugares hay más competencia que en otros, y con este proyecto de ley lo que queremos llevar dentro de la ley es aumentar la competencia. Tenemos leyes que dicen que los precios son libres y que fijan restricciones y terminan generando este tipo de problemas que usted menciona, y nosotros creemos que la forma mejor de responder a esto es introducir modificaciones como las que proponemos para favorecer la competencia y que mejore la calidad y bajen los precios. Bien, diputado Ramón, cortito, vamos terminando. Sí, es corto, pero es importante las dos aclaraciones. Una es la respuesta que le pido al secretario en relación a en el proyecto que viene del Ejecutivo, no hace referencia a un plazo que tenga el ENACOM para resolver. Sería en el párrafo del artículo 11. Nosotros, bueno, vamos a proponerlo acá, pero la pregunta en concreto es ¿por qué no se establece un plazo? Y la argumentación al porqué de la pregunta es claramente los 2 años que lleva la empresa DirecTV sin que el ENACOM le resuelva una sanción al menos por no tener los canales abiertos en el satélite. Primer tema. Y el último, que esto es para usted, para la señora Presidente del ENACOM. Bueno, hoy es el ejemplo de los casos judiciales, ¿no? En el 2010, la Asociación Protectora en el Segundo Juzgado Federal de Mendoza, en la Secretaría número 3, el expediente 230-45-134, se planteó un proceso judicial colectivo en nombre de todos los usuarios del Servicio Universal de las Comunicaciones, que, bueno, más o menos todos sabemos de qué trata. Las empresas de telefonía celular deben hacer un aporte del 1% a una caja de ahorros en el Banco de la Nación Argentina de todos los facturados. Sería como los ingresos brutos de una provincia. Con ese dinero, lo que se pretende, ya son, bueno, han pasado 8 años, ¿no?, del proceso judicial. Hay 2 aspectos de ese proceso judicial. Uno de ellos es que al día de hoy, en el expediente judicial, no se ha acreditado los depósitos hechos por estas empresas de telefonía celular del 1% de su facturación. No está acreditado. Y en segundo lugar, si yo por lo que usted decía en relación a que el Servicio Universal de las Comunicaciones solucionaría los problemas en los lugares más alejados. Hace 2 semanas, si uno recorre toda la banda este de la provincia de Mendoza, que es el departamento de Lavalle, La Paz, existe una innumerable cantidad de puestos, escuelas hogar, todos lugares en donde efectivamente desde hace mucho tiempo, o nunca, existe la posibilidad de que los habitantes de esos lugares tengan acceso a la telefonía, a internet o a cualquiera de los servicios audiovisuales. Yo sabe, porque no se lo digo, o mejor dicho, se lo digo de una manera que es necesario que se explique que eso no funciona. Y es uno de los elementos base para que en este proyecto de ley pueda tener el aval y el reconocimiento de aquello que lo estamos cuestionando. Porque el Servicio Universal de las Comunicaciones, yo diría que es vital para que en aquellos lugares en donde... Y sigo la idea del diputado que me antecedió en la pregunta. Es decir, el tema de la competencia es un tema delicado cuando económicamente no es viable la prestación de un servicio. Y yo le aseguro, el desierto de Lavalle, de La Paz, de Malargüe,
En la zona, el departamento más largo está al sur de Mendoza y tiene límites hacia el este, hacia el oeste en la cordillera y hacia el sur con la provincia de Neuquén. No hay manera de comunicarse, señora Presidente. Y el Servicio Universal de las Comunicaciones es un servicio que debiera funcionar. ¿Qué hace el ENACOM para cumplir con ese proceso judicial que tiene fallo de la primera instancia, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y fallo de la Corte Suprema de la Nación? Es decir, amerita una respuesta a eso, ¿no? Bien, me cierra el... Perdón, Sí. gracias. Sí. Sí, le agradezco la pregunta, porque la verdad que nosotros hemos hecho mucho en estos 2 años respecto al Fondo del Servicio Universal. En primer lugar, como dijo el secretario Huisi, este dinero no se utilizaba, no estaba colocado, no rendía ni interés. Desde que asumimos con el ENACOM, le mostré las filminas recién, más de ya invertidos entre la REFEFO, el ANR y todos los programas de conectividad, 4.000 millones del fondo que se sigue nutriendo por el aporte que se sigue haciendo del 1% de las telefónicas de telefonía fija para el Fondo de Servicio Universal, más el 0,5% de la tasa que tienen que pagar. Pero además hemos incorporado hace unos meses un aumento del derecho de espectro radioeléctrico, el derecho de uso de espectro radioeléctrico. Acabamos de hacer la cuenta porque empezaron a pagar las empresas con el valor nuevo y hemos incrementado el presupuesto de este año en 900 millones de pesos de una tasa que estaba planchada desde hacía, podría decirle, más de una década y que el ENACOM ha actualizado. Con lo cual, ese dinero se está destinando a estas políticas perfectamente trazable, con transparencia, con información en los portales respectivos de datos abiertos, a través de los créditos del Banco Nación y del Vice que acaba de anunciar el secretario Ibarra y el presidente. Y la verdad que estamos muy orgullosos de empezar a ponerle el cascabel al gato, porque durante muchos años hubo amparos, recursos y demás acciones ineficientes para lograr que ese dinero se utilizara en lo que se tenía que utilizar, que era la conectividad de todos los argentinos. Por supuesto, usted me va a nombrar alguna de las comunas o de los lugares alejados que todavía no tienen telefonía, no tienen internet. Claro, la Argentina tenía un desarrollo de 4G casi paralizado, a pesar de haberse licitado en el 2014 la licitación de espectro. Era muy poco lo que se había obligado a las empresas. Tenemos 20.000 radiobases instaladas, tenemos el compromiso de 93% de la población para el 2019, pero además estamos avanzando con infraestructura pública. Puedo decirles los anuncios del secretario de Gobierno, usted lo puede seguir en nuestras páginas, en nuestras redes. Ya se han firmado convenios con la provincia de Jujuy, con la provincia de Entre Ríos, con la provincia de Corrientes, con Tierra del Fuego. En cada provincia se fomenta no solo la inversión pública del Gobierno Nacional, sino también a través de la SAPEM y las distintas organizaciones provinciales, la sinergia de los esfuerzos para llevar internet, llevar telefonía, llevar conectividad a cada una de esas geografías tan disímiles y complicadas para acceder que tiene nuestro país. Por eso creemos que hemos hecho mucho. Probablemente me pueden señalar las faltas, pero en 2 años de funcionamiento del ENACOM hemos generado una política de conectividad y estrategias para achicar la brecha digital en complementación con las áreas de la Secretaría de Modernización que a nosotros nos llenan de orgullo. Bien, tengo cortito nomás, Para secretario, porque estamos así. contestarle lo que quedó pendiente, que es la preocupación de los plazos. Efectivamente, el artículo, yo pensé que se refería al 1 y 2, que se aplican los plazos de interconexión, pero el 11 efectivamente no tiene un plazo, pero eso no significa que no exista, porque se le aplican al ENACOM la Ley de Procedimiento Administrativo, que a falta de un plazo específico lo obliga a resolver en 60 días, y por supuesto yo creo que fijar plazos no debería ser una materia de la ley, existiendo ya un plazo genérico para toda actuación administrativa, sino en todo caso un plazo previsto en la reglamentación. Tengo la diputada Banfi, después el diputado Silioto y vamos cerrando. Salvo que el diputado Preto quiere hacer preguntas también. ¿No? ¿Listo? Diputada Banfi. No, lo mío es solamente un comentario que me parece que hay un punto importante que dice el secretario Huisi y que le preocupa al diputado Carro en relación a cuál es el objeto de esta ley. Y esta ley, efectivamente, la posibilidad de traer inversiones a la Argentina, que el propio desarrollo local en materia de telecomunicaciones pueda aprovechar
tiene que ser justamente el objeto de nuestro trabajo con este tipo de normas. Y quiero proponerles, la semana, ¿cuánto hace? 2 semanas, tuvimos una serie de visitantes en las audiencias públicas en donde no tuvieron quizás oportunidad de participar, y yo les sugiero que lean las versiones taquigráficas porque justamente ellos están muy a gusto y piden esta ley. Uno es CAPI, Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet. Dicen que los protege esta ley, que realmente le genera un sistema de competitividad interesante. Es muy bueno escucharlos. O la Cámara Argentina de Cable Operadores e Internet Pymes, o la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET. Estas compañías, estas asociaciones que reúnen compañías de todo el país están a favor de esta ley, principalmente por el objeto que decía Sergio, que decía el secretario Huisi, Héctor. Y en donde me parece que es importante también escuchar que hay otras campanas justamente para los pequeños proveedores, productores en materia de telecomunicaciones, es a quien beneficiaría esta ley. Gracias. Diputado Silioto. Gracias, presidente. La diputada Banfi me hizo acordar de algo, casualmente, de haber escuchado a los actores, y tiene también con el debate que se dio en el Senado. Todos estos pequeños cableoperadores están pidiendo 2 cosas, porque lo pidieron en el Senado: que del 20 se pase al 30 y que sea permanente. La política de respetar los operadores regionales no solo para esta asignación de espectro, sino para todas las que vengan. Creo que en ese sentido también lo han pedido. Y por último, presidente, una sola cosita que tiene que ver con un párrafo que agregó casualmente el Senado del artículo 8, que sinceramente a mí me hace mucho ruido, y seguramente a usted, presidente, que es nuestra guía jurídica. La intromisión, bueno, hay una intromisión de otro poder, o sea, se faculta a los consejos deliberantes a tomar atribuciones de autoridad de aplicación. Ellos van a ser los que determinen si hay demanda insatisfecha o hay inconformidad cuanto al servicio. Yo sinceramente no sé cuál es el objeto. Es algo que no podemos permitir por una cuestión de técnica legislativa, que esté ese tipo de normativas, ustedes lo han leído, que más allá de los plazos que se establecen para determinar si accede, si da permiso a que un prestador preste un servicio, el Consejo Deliberante puede determinar si hay demanda insatisfecha o no. Tenemos una autoridad de aplicación nacional. Creo que en ese sentido hay algo que sinceramente hay que sacarlo del dictamen. Nada más que eso. ¿Alguna aclaración de alguno de los funcionarios? Sí, yo creo que como está redactada esa propuesta que viene del Senado, es que el organismo deliberativo, legislativo local, donde está reemplazada la voluntad política de la comunidad, pueda requerirle a la autoridad de aplicación que levante una restricción para que haya más competencia en una localidad. No es que el propio órgano deliberativo va a levantar esta restricción, sino que en todo caso, representando, como representan al sentir y la voluntad de la comunidad, podrá pedir que en función de algún argumento, y creo que el Senado estableció, tendría que leer el artículo, pero que tiene que haber audiencia pública, tiene que ser un procedimiento que garantice la participación de los interesados, poder solicitar a la autoridad de aplicación, en este caso el ENACOM, que levante esa restricción. No habría, en todo caso, una vulneración del derecho del consumidor, que eventualmente tendrá una opción más. No estará obligado en ningún caso a dejar su prestador, sino que tendrá una opción más antes, eventualmente, de los plazos que señala el Senado y que nunca serán anteriores al 1 de julio del año 2020. Es decir, esto tendría aplicación de acuerdo a la norma sancionada por el Senado entre el 1 de julio de 2020 y el 1 de enero de 2022. A ver, ordenemos un poquito. ¿Quiere leer el texto para que refrescarle, por favor? Sí. Es muy frecuente en los consejos deliberantes la demanda por salud. Yo creo que el término demanda insatisfecha debería ser precisado, porque si no pueden llegar a tener problemas, porque en los consejos deliberantes, la instalación de antenas, los cuadros radioeléctricos, siempre traen grupos de vecinos que sin una información calificada, científicamente probada,
alegan demasiados temas que pueden imposibilitar el despliegue de una ley por más buena que sea. Así que el concepto de demanda insatisfecha no lo limitaría a un problema de número de actores y de mercado, sino que lo limitaría más precisamente, ya que es un corpus normativo nacional. Bien, vamos a ordenarlo. El diputado Silioto le va a leer el párrafo al secretario. A partir del 1 de julio de 2020, la autoridad local, a través de su órgano deliberativo, por razones de interés general, mediante resolución fundada y previa audiencia pública, podrá solicitar al Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, que autorice la operación de un prestador de servicio de TIC que tuviere prohibido ofrecer sus servicios en las localidades previstas en este artículo. Hay consejos deliberantes que tienen 4 personas, muchachos. Perfecto. Y los grandes operadores tienen... Le quiero aclarar. En primer lugar, como leyó bien el artículo, puede solicitarlo previa audiencia pública. Lo que se trata es el adelantamiento de los plazos para incorporar nuevos actores y mayor competencia. Y este artículo fue incorporado a pedido de la presidencia de la comisión y la bancada del senador Luenzo. Es decir, que nos pareció como una estrategia de federalismo interesante para incorporar. Bien. Antes de terminar, quisiera, si nos puede precisar la presidenta de ENACOM, cuando hizo referencia a que DirecTV había presentado los contratos respectivos para cumplir con la obligación de la señal local, en qué consisten esos contratos en líneas generales, después nos podrá alcanzar técnicamente, porque básicamente cuando yo tuve entrevista con empresarios de esa firma, sobre todo para el norte del país, aducieron problemas técnicos en las señales satelitales que tenían para hacer esa tarea. Entonces, si tiene esa información, sería importante, si no, nos manda después. Gracias. Sí, presidente, gracias. Bueno, no encuentro la norma, creo que era la 4337 de mayo. Como le decía, es cierto que esto estuvo en la ley, pero nunca se cumplió, entonces generamos esta resolución del directorio para efectivamente obligar a la empresa a subir contenidos locales. Presentaron una propuesta, en principio, que no cumplía con los requisitos porque lo que se pide es que sean canales de producción propia regionales, que sean canales locales. Bueno, finalmente hicieron la propuesta, les vamos a enviar la documentación para que a través de presidencia la circulen, pero ya hay 4 canales incorporados a la grilla de manera efectiva. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pero ya va a llegar, por lo menos esperemos. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por la presencia. Nos vemos en la próxima reunión.